Bueno, a pesar de que ya dejó la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump sigue haciendo noticia. Parlamentarios republicanos piden aplazar el inicio del impeachment contra el exmandatario hasta febrero. Bueno, Andrea Aristegui, nuestra enviada especial, nos informa desde Washington. Adelante, Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes. Los saludo ya con una ciudad de Washington bastante más normalizada dentro de todo, porque han comenzado a liberar prácticamente todos los puntos donde se habían establecido chequeos de seguridad. Les mostramos durante toda esta semana. Bueno, ayer en la noche ya veíamos cómo levantaban casi todos esos puntos de control, las rejas, los checkpoints, las carpas que se habían levantado como restricciones, y ahora poco a poco empieza a volver la normalidad, el movimiento, los vehículos. En fin, aunque todavía hay bien poca gente, y eso tiene que ver también con el escenario de pandemia que está viviendo duramente Estados Unidos. Y estamos muy atentos a lo que está ocurriendo aquí en mi espalda, al interior de la Casa Blanca, con las primeras horas de gobierno del presidente Joe Biden. Pero vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver con el ex residente de la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, porque nosotros no nos podemos olvidar que justo días antes de que él dejara la Casa Blanca, se aprobó al interior de la Cámara de Representantes un pedido de juicio político, un impeachment, el segundo que tiene que enfrentar ahora como exmandatario el presidente Donald Trump, esta vez por los hechos ocurridos al interior del Capitolio, con este asalto, con esta toma de parte de algunos de sus partidarios que terminó con 5 personas muertas. La acusación concreta que tiene que enfrentar el expresidente Donald Trump tiene que ver con la figura de incitación a la insurrección. Es una acusación bastante grave y que ahora tiene que pasar a el Senado. Y de acuerdo a la información que ha entregado durante esta jornada el máximo representante del Partido Demócrata en el Senado, esto va a ocurrir a partir del día lunes, es decir, ya a comienzos de la próxima semana. Y esto es un tema que es bien importante explicar, porque significa que eventualmente, si es que no se llega a un acuerdo de aquí al lunes o antes de que se inicie oficialmente este proceso, el Senado suspende sus funciones normales, tiene que transformarse en un tribunal y tiene que comenzar entonces a actuar como un jurado para determinar qué es lo que va a ocurrir con el expresidente Donald Trump. Y eso va a retrasar sin lugar a dudas todos los planes que hay en el Congreso de parte del nuevo gobierno del presidente Joe Biden. Así que es obviamente un tema que va a marcar también esta primera etapa de gobierno. Pero las primeras horas de Joe Biden aquí en la Casa Blanca han estado absolutamente enfocadas en lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus? Bueno, lo hemos comentado, son más de 409.000 los muertos y las proyecciones son absolutamente oscuras, devastadoras. Se habla de 500.000 muertos de aquí a febrero, y por eso que apenas llega Joe Biden a la Casa Blanca establece sus primeros pasos para avanzar en lo que llama una estrategia a gran escala de vacunación y de medidas para tratar de frenar los efectos del coronavirus en este país. Ayer firmaba una serie de órdenes ejecutivas y además hacía un anuncio muy importante en relación a las restricciones de ingreso al país que van a empezar a implementar en algunos días más. Vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Joe Biden en este sentido y les seguimos detallando de qué se trata. Vamos a implementar una nueva medida para las personas que lleguen a Estados Unidos desde otros países. Además de utilizar una mascarilla, todos deberán presentar un test negativo de COVID-19 antes de abordar el avión y hacer cuarentena cuando lleguen al país. Ahí estaba el anuncio que todavía no se conoce en detalle. Lo único que ha dicho el presidente y lo que ya se ha establecido como un criterio que va a empezar a regir prontamente. No hay fecha todavía y eso es muy importante decirlo para quienes quizás tienen pensado viajar a Estados Unidos. Todavía no está claro desde cuándo exactamente va a regir ni cómo se va a establecer la norma, pero se pretende entonces pedir un test PCR para ingreso al país
país, tal como lo hace Chile en estos momentos, y también establecer un periodo de cuarentena. Ayer, dentro de la información que se estaba comentando, es que ellos creen que van a ser 7 días de cuarentena que se van a tener entonces que solicitar a quienes quieran ingresar a Estados Unidos como parte de todas las medidas que se están implementando para frenar la situación al interior del país, pero también para tratar de frenar la llegada de posibles variantes del coronavirus, como por ejemplo la variante británica, que sabemos es altamente contagiosa, o la que ya están detectando otros países. Además de eso, se firmaron órdenes ejecutivas donde se establece, primero, el nombramiento de un gran coordinador a nivel general que se va a hacer cargo de este país. Segundo, algo que es fundamental, la utilización de mascarillas en todos los edificios de administración federal. Y eso es bien relevante también porque va a regir para todos los funcionarios y también incluso para quienes estén al interior de la Casa Blanca. Hoy día ya varios corresponsales, personas que están trabajando al interior de la Casa Blanca comentaban que se notó inmediatamente el cambio en relación a las medidas que se tienen que cumplir de distanciamiento social. A quienes están al interior de la Casa Blanca se les está pidiendo todos los días un examen para ver cuál es su situación, si es que están contagiados o no. Recordemos que durante la administración del expresidente Donald Trump hubo al menos 3 brotes importantes de coronavirus en la Casa Blanca y es justamente lo que se quiere evitar, y también ha disminuido el aforo de personas. Hay muchos que están todavía con teletrabajo, eso se pretende mantener así, y quienes no entonces van a tener que utilizar mascarilla, hacerse exámenes diariamente y mantener el distanciamiento. También vinculado a la pandemia, otro de los efectos gigantescos que ha tenido el coronavirus en este país tiene que ver con la economía. Y durante esta jornada entonces se van a hacer anuncios importantes respecto a paquetes de ayudas económicas para quienes se han visto afectados por el COVID-19. Eso requiere de todas maneras cierto acuerdo a nivel de Congreso entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y se está ya tratando de negociar para poder aprobar esas ayudas lo antes posible, porque se sabe también que hay mucha gente que está, como en distintas partes del mundo, incluido nuestro país, está por supuesto pasando momentos muy complicados. Así que son parte de las horas de trabajo que está enfrentando esta nueva administración del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, marcadas por la situación de la pandemia, pero como les decíamos también muy atentos a lo que vaya a ocurrir con el destino y el futuro político del expresidente Donald Trump. Si es que efectivamente no se llega a un acuerdo, ya a partir de la próxima semana vamos a ver un nuevo juicio político en contra del exmandatario, lo que evidentemente también marca historia porque es el único presidente, ahora como expresidente, que va a tener que enfrentar 2 juicios políticos, algo que nunca antes había ocurrido. No, y que definitivamente va a complicar la gestión de los primeros días de Joe Biden. Así que nos vamos a mantener pendientes de todo lo que ocurra ahí en Estados Unidos. Andrea, muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes.